Ya la empiezo a grabar. Y bueno, y entonces ya está grabando. Después la recorto y la subo. La idea es, el programa plantea más bien hablar de, o la tendencia en general de los docentes ha sido hablar de los métodos de la ciencia, o los problemas que ese método implica, los problemas que implica. Por decirlo de un modo, la relación entre ese método y el conocimiento obtenido. Pero es un tema muy específico de un sector del estudio filosófico del siglo XX, que es la epistemología, o sea, la filosofía de la ciencia. Yo prefiero para un alumno de quinto año simplemente la consideración de la idea de ciencia en general, la historicidad de la ciencia en general, la relación de la ciencia con lo social, etc. Los distintos aspectos que genera la presencia del fenómeno llamado ciencia. Y lo primero que hay que destacar es que este fenómeno no ha tenido tanta importancia en otras épocas de la historia. Si ustedes vieron el primer videito que puse en el grupo de Facebook y en el blog, uno de los comentarios en ese video del hablante es que la mayor parte de los científicos que han existido o existen lo han hecho en el siglo XX, siglo XXI. Prácticamente más de la mitad de ellos. Yo diría, no recuerdo bien el porcentaje, pero yo diría que el 90% de los científicos existentes han desarrollado su trabajo durante el siglo XX y el siglo XXI. Existente o que hayan existido. Y si sumamos los científicos que han existido en el siglo XIX, prácticamente tenemos la totalidad de los científicos que alguna vez han hecho ciencia en la historia humana. O sea, son el siglo XIX y el siglo XX, por decir de un modo, el siglo XIX, el siglo XX y esta parte del siglo XXI, los siglos que se podrían caracterizar como la época científica. Mientras que si vamos más atrás, siglo XVIII, siglo XVII, tenemos nada más que una ciencia moderna incipiente y deberíamos viajar en el tiempo hacia muy el pasado, hacia 2500 años atrás, 2300, 2400 años atrás, para encontrarnos con la ciencia griega. Y algún vestigio de ciencia desarrollada en alguna otra civilización que no fuera la griega. Es decir, que prácticamente la importancia adquirida por la ciencia lo ha hecho iniciando en el siglo XIX, sobre todo en el siglo XX, y a lo largo de este siglo hasta la fecha en la cual estamos. ¿Y qué tanta importancia ha llegado a tener la ciencia? Se puede decir que prácticamente total. A ver, ¿en qué sentido se ha vuelto tan importante la ciencia? ¿Alguien me quiere comentar eso? ¿Qué tan importante se ha vuelto la ciencia en esta época? En esta época que podría decirse que empezó a fines del siglo XIX y hasta el día de hoy. ¿Qué tanta importancia ha llegado a tener la ciencia y por qué esa importancia? ¿En qué sentido tiene importancia? ¿Alguna idea? Bueno, observemos nuestras propias vidas, el entorno humano, el entorno de nuestra vida cotidiana, ¿no está siendo afectado profundamente por la ciencia? En la alimentación humana no ha sido afectada por la ciencia. La alimentación, la higiene, ha sido afectada por la ciencia.
la relación del ser humano con otros seres vivos no ha sido afectada por la ciencia. La relación del ser humano con el mundo microscópico de los microbios, los microorganismos, sobre todo me refiero sobre todo a las enfermedades infecciosas, el desarrollo de la medicina. La penicilina es el primer antibiótico, surgió en el siglo XX. No afectó profundamente la relación del ser humano con toda forma de vida a su alrededor. La ciencia no afectó el nivel de conocimientos que tiene el ser humano y por lo tanto la mentalidad misma del ser humano. ¿Qué es lo que no afectó la ciencia? Vamos a simplificar porque ¿qué es lo que no afectó la ciencia? Se dan cuenta de que la ciencia, de alguna manera, ha extendido su influencia a prácticamente y de manera abrumadora a todos los aspectos de la vida humana, de la existencia humana. ¿Qué tan importante es una actividad que afecta absolutamente todas las dimensiones de la vida humana? Es una actividad abrumadoramente importante. Y entonces uno debería saber qué es la ciencia, por lo menos, ¿no? Si es tan abrumadoramente importante en nuestra vida. Usar Zoom implica usar un medio que ha sido desarrollado gracias a la ciencia. Usar estos audífonos, usar estos lentes. Entonces, en estos lentes hay el desarrollo del conocimiento de la óptica, ¿no? El estudio de los lentes, las leyes de refracción, de reflexión, principios geométricos relacionados con la convexidad, con la concavidad, etcétera, etcétera. El estudio anatómico del ojo humano. Eso en estos lentes. Pensemos, por ejemplo, en la situación en la que estamos, que es una pandemia, o sea, una epidemia global. Por eso el prefijo pan, que significa que se refiere a algo global, algo total, algo que abarca la totalidad. Pandemia. ¿Qué importancia tiene la ciencia en esta situación? ¿De dónde vienen las posibles soluciones que uno imagina frente a esta pandemia? ¿Se les ocurre dónde pueden venir esas soluciones? Pueden venir de los artistas, de los filósofos, de los templos religiosos, las soluciones para esta pandemia. Y entonces, en una situación crucial como esta, en la que ya han fallecido a causa de la epidemia, han fallecido más de 300.000 personas, solo estamos esperando que la ciencia desarrolle los recursos para enfrentarla. A ese nivel ha llegado, a ese nivel de importancia ha llegado la ciencia en nuestras vidas. Entonces, preguntémonos qué es la ciencia. ¿Alguien se anima a tratar de definir lo que es la ciencia? Algo interesante de recordar es que la palabra ciencia la desarrollaron los filósofos. Y que por decir de algún modo, fueron los filósofos los primeros científicos. O sea, los filósofos desarrollaron la ciencia en sus comienzos. ¿Cuál es la diferencia entre un científico de hoy y un filósofo que desarrollaba ciencia en el pasado? Newton
No se llamaba a sí mismo científico, se consideraba un filósofo natural. Claro. Por ejemplo, como venían hablando de los griegos, hay uno muy conocido que dio origen a la filosofía también, que es Tales de Mileto, por ejemplo. Mm, Ese es un filósofo naturalista, como se dice recién, que básicamente lo que hacía era experimentar con su entorno, preguntarse, hacer la pregunta de qué están hechas todas las cosas. Esa es la pregunta de los central. Y, y a partir de ahí comenzó ese tipo de ciencia natural, ver cuál era el elemento que componía todas las cosas. Por ejemplo, Tales decía que era el agua. Ahí habían otros, por ejemplo, Anaximandro, Anaxímenes, que proponían otros elementos. Pero a partir de ahí más o menos nació eh, la filosofía y de la mano de la filosofía el germen de la ciencia. sí, incluso los filósofos siguieron siendo los que practicaban la ciencia prácticamente hasta, bueno, Descartes mismo, el que hemos estudiado anteriormente, se lo puede considerar tanto filósofo como científico. Es decir, él, por un lado, atendió a los problemas de conocimiento de carácter universal, pero por el otro hizo estudios de óptica, hizo estudios de matemática, teorizó sobre la posible existencia de androide en una época en que nadie imaginaba androide, lo cual lo hace un tipo realmente raro. Eh, y entonces era un científico. Los, como dije, Newton se consideraba un filósofo natural. Uno de los grandes desarrolladores de la matemática moderna, del cálculo moderno, fue el filósofo alemán Leibniz. Eh, ¿En qué momento el científico se distinguió del filósofo? Hubo un momento. Ese momento se dio cuando, de alguna manera, la tarea del científico se separó de la tarea del filósofo. Y si uno observa hoy día cómo es la tarea del científico, uno puede ver claramente que no es igual a la tarea del filósofo. ¿Qué es lo que hace un científico hoy? La clave para guiarnos podríamos pensar en el método. ¿Qué diferencia hay entre el método científico y si hay método, el método filosófico? ¿Sí? Podría decirse que hubo una variación en el método, pero también se puede decir que hay una variación en la orientación, porque hoy día sabemos que la ciencia es más bien las ciencias, en plural, las ciencias. Es decir, el conocimiento científico o la ciencia se encuentra subdividido, especializado, separado en secciones, en ramas. La física, la química, la matemática, la astronomía. Y entonces, el científico en esa tarea especializada que tiene, se nota, uno puede decir, bueno, si él se especializa en un tema específico, ya no puede pensar como el filósofo, porque ¿qué caracterizaba al filósofo en su investigación? ¿Algún estudiante que quiera decir algo? ¿Era la investigación del filósofo es una investigación especializada en un tema? ¿O es una investigación que procura un conocimiento universal, más bien? Ese es el hecho. El hecho es que al acumularse conocimientos específicos sobre temas específicos, las investigaciones, se pasó de una investigación universal, que podía ser abarcada incluso por una o dos personas, y en realidad no había muchas personas que se dedicaran a ello en aquella época,
a una investigación que está compartimentada y subdividida en muchas partes, hasta el punto de que, ¿qué pasa? Si un biólogo le habla a un astrónomo de detalles de su trabajo, ¿el astrónomo va a entender lo que le dice? Si el astrónomo le habla al biólogo de las reacciones termonucleares que ocurren en núcleos del Sol, ¿el biólogo, es seguro que el biólogo lo va a entender perfectamente? No se ve que hay una especialización tan grande, incluso hoy día más que nunca, ¿no? En el conocimiento científico, que prácticamente cada científico está metido en un pequeño tema de investigación y ya no atiende más al conocimiento universal. Hay una frase muy bonita de Newton que dice que soy un enano parado a hombros de gigantes. Y eso da a entender el carácter que estábamos hablando recién sobre la acumulación, de que en una especialidad a otra, por ejemplo, como se hablaba de la física y la biología, hay cierto parentesco, eso cierto, pero hay asimetría, porque como fueron tan especializados en ese campo, se, se, de- se- de- diser- como ese, se cambia un poco las ideas, hay como un lenguaje distinto, como Lenguaje que hablan otros distinto, idiomas. incluso hasta los métodos empiezan a variar, ¿o no? El objeto de alguna manera determina las características del método aplicado. No se pueden aplicar seguramente los mismos métodos al estudio del átomo que al estudio de la sociedad humana. Claramente el método va a variar según el objeto estudiado. Pero consideremos un aspecto fundamental en esto. Es este. En la filosofía, el centro del conocimiento es el propio filósofo, la persona, el que firma, por decirlo de un modo. Entonces el pensamiento filosófico es profundamente individual. Uno reconoce una filosofía por el filósofo que firma ese libro, por el filósofo que firma ese ensayo, el filósofo que firma esas meditaciones. La filosofía tiene un carácter de investigación, digamos, individual, personal, lo cual le permitió a Descartes decir que el ejercicio individual de la razón era lo fundamental para llegar a la verdad. Pero en la ciencia, ¿se puede decir que hay un trabajo individual? Que en la investigación científica importa mucho quién firma el estudio o el ensayo o el libro. Es cierto que a veces destacan nombres de científicos, pero no hay una clara diferencia entre el trabajo científico tal y como se da en el siglo XX, XXI, con ese trabajo individual y personal que se hacía en el pasado. El trabajo, la ciencia es un proyecto que no es individual ya. Es un proyecto, ¿qué les parece a ustedes? Es un proyecto colectivo, ¿o no? Entonces, se suele hablar de que hay una comunidad científica. Es muy hipotético eso, ¿no? Quiero decir, es bastante hipotético que haya una comunidad científica, pero sí se suele hablar de que hay una comunidad científica, porque el trabajo científico aparece hoy como un trabajo colectivo, como una especie de proyecto de todos los científicos en general, un trabajo colaborativo. ¿Qué sería lo ideal en ciencia?
para Pueden que pensar, por ejemplo, con una metáfora con una colonia de hormigas, como una en especie de donde trabajo de colonia de hormigas, exactamente. Eh, digamos, ya no es el pensador individual que guiado por su sola razón busca la verdad. Ya no es el filósofo que era lógico si nos ponemos a pensar, por motivos meramente numéricos, los filósofos eran personas aisladas. En la época de mayor auge filosófico, por ejemplo, en Alemania, teníamos 4 o 5 filósofos conviviendo, contemporáneos, coetáneos, 4 o 5, que se destacaran o que uno recuerde. Es decir, una cantidad tan pequeña de personas dedicadas a la investigación en general no permiten pensar en una comunidad. Pero hoy hay, no sé, cientos de miles, quizás hay millones de investigadores, de científicos, de ingenieros relacionados con la investigación, de técnicos. O sea, hay una masa fabulosa de personas que están relacionadas con la investigación en sus distintas especialidades, etc. Estamos hablando de que lo que empezó siendo en el pasado la especulación y el producto del pensamiento de algunos individuos aislados, y de alguna manera eso era la filosofía y la ciencia al mismo tiempo, se convirtió en un gigantesco proyecto colectivo. Y fíjense, ahora se está buscando una vacuna para esta enfermedad. ¿Quiénes la buscan? ¿Y dónde la buscan? La buscan los científicos, pero la buscan en Rusia, en China, en Estados Unidos, en Bélgica, en Alemania. Es decir, la ciencia, además de haberse convertido en un proyecto colectivo, en un proyecto donde cientos de miles de personas participan de manera colaborativa, intercambiando información, realizándose mutuos aportes, a veces un poco dificultados justamente por esa especialización que cada uno sufre, se ha vuelto también un proyecto global, ¿o no? ¿La ciencia no es hoy un proyecto global? ¿Se dan cuenta de que uno puede pensar? Piensen nomás en la matemática. La matemática que estudiará en China un estudiante chino será muy distinta de la matemática que estudian ustedes en Uruguay. ¿El teorema de Pitágoras no será el mismo por allá? ¿Los triángulos no tendrán 3 lados también allá? ¿Los átomos tendrán electrones y protones según los profesores chinos? Es decir, la ciencia se ha convertido en un proyecto colectivo, global, y en una búsqueda, de alguna manera, en una investigación universal del conocimiento. Cuando hablamos de globalización, ¿no será la ciencia la que nos llevó a esa globalización? ¿No será la globalización de la ciencia la que generó la globalización de la humanidad? Eso es una pregunta que dejo planteado. Y entonces uno puede ver la magnitud de la importancia que puede tener la ciencia en nuestra vida. Y bueno, espero que la próxima podamos intercambiar un poco más como hicimos la clase pasada y bueno, no sé si quieren agregar algo. Ya ahí el tiempo me dice que tengo que terminar. Bueno, entonces nos vemos y les dejo esta grabación a pedido de ustedes en el, ¿cómo se dice? En Facebook y en el blog, ¿ok? bueno, un saludo, que pasen bien, nos vemos en la próxima.
Nos vemos. Saludos a todos.